Vamos a hablar sobre patología de la vesícula biliar. Como les dije cuando hablamos sobre la hernia, les dije que esta era una patología quirúrgica también bastante frecuente que se ve tanto en clínicas como en los hospitales y en todo lugar. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante por lo menos saber diagnosticar y cuál sea el tratamiento respectivo. Aquí vamos a comenzar entonces con la patología más frecuente de la vesícula biliar, que es la colecistitis aguda. ¿Y cómo definimos la colecistitis? Como pueden leer ahí, que es la inflamación aguda de la pared vesicular bacteriano-química manifestada por dolor en hipocondrio derecho, y lo último es muy importante, más de 24 horas, o específicamente yo les diría más de 6 u 8 horas. ¿Por qué? Para poder diferenciar cuando hay un cólico vesicular por obstrucción de la vía principal. Entonces eso se llama cólico vesicular, dura de 4 a 6 horas. Mientras que este dolor... ¿Puedes guardar tu celular? ¿O entiendes de repente, no sé, otro idioma? Chino mandarín, no comprenderemos. Ya, les decía entonces que lo más frecuente es una colecistitis aguda, y dentro de las causas, la litiasis vesicular es la causa principal en el 95% de casos, o sea, cálculos. Un cálculo que se clava en el cístico va a obstruir, recuerdan, en la evolución fisiopatológica de la apendicitis, la luz, el apéndice se obstruyó, ya sea por un fecalito, etcétera, etcétera, y comienza a extenderse y empieza un proceso, ¿verdad? De igual manera sucede acá en la vesícula, pero ¿cuál es el agente etiológico? El cálculo vesicular. El otro día, en un examen que tomamos, me preguntaron qué cosa es lito. Lito es cálculo, ¿no? Entonces ya estaban por darme el examen de NAM, ya hacía internado y preguntaron qué es lito, ¿no? Entonces, ya sea lito o cálculo vesicular, es igual. O piedra, si quieren decir, si quieren escuchar. Tengo una piedra en la vesícula, ya ustedes saben, ¿no? Bien, esta imagen, la de acá abajo, por eso les pedía que vengan los de atrás para que puedan ver. Vamos a hacer una pequeña descripción, o sea, sacarle un poquito de jugo al dibujo No es para adornar la diapositiva, no tiene su porqué. Esta es la vesícula biliar. La vesícula biliar está empotrada en el hígado, está empotrada, ¿no es cierto? Eso se llama lecho vesicular en el hígado. Pero he escogido justamente esta media caída para que veamos que tiene la forma de una pera, cuyo fondo es ese que estoy señalando. Este es el cuerpo y esta es la parte del bacinete, la parte más delgada de la vesícula. Y al bacinete le continúa el cístico, que va a desembocar en el coledo. Entonces hablemos, a ver, para ir empezando. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Formación del frío. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar? Almacenamiento y concentración de la bilis. Almacenamiento y concentración de la bilis. La bilis se produce en el hígado, ¿no es cierto? Entonces va, y donde se recepciona es en la vesícula, para que ahí se concentre la vesícula. ¿Y cómo es que se concentra? ¿Cómo es que se produce la concentración? A ver, ¿eso veía? ¿Dónde? Ya lo vimos. ¿Cómo es que se concentra? ¿Por qué no es la misma que viene del hígado? Porque se reabsorbe el agua. Ustedes saben que la bilis está formada por agua, elementos sólidos,
Entonces, al reabsorberse el agua a ese nivel, lo demás se concentra. Es como una leche evaporada. 1 litro de leche fresca, si la ponemos al fuego, se evapora y se va a concentrar en medio litro. ¿No es cierto? Esa es la famosa leche evaporada. De igual manera, a nivel de vesícula se concentra. ¿Y para qué se concentra? Para que una vez que una persona ingiera los alimentos, sobre todo grasos o condimentados, ¿qué sucede? Quispe, ¿no? Una liberación del Liberación. Bueno, entonces miren, cuando llega la segunda porción del duodeno, el alimento graso o condimentado, entonces la vesícula se contrae. Y sabemos que la vesícula tiene bilis concentrada. Entonces, ¿para qué? Para que se produzca la digestión y sobre todo la emulsificación de las grasas, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, la segunda porción. ¿Y gracias a qué es que se contrae la vesícula? ¿Quién me dice? ¿A cuál existo? Con la exostiopinina. Y luego se relaja, porque se contrae, se relaja. ¿No? Y se contrae, ya dijeron, a la colección. ¿Y a quién se debe la relajación de la vesícula? A la somastatina, ¿no? ¿Está bien o no? Ya. Entonces no olviden esto. Bien. ¿Y qué capacidad tiene la vesícula para saber qué cantidad se concentra? Por favor, ¿cuál es tu nombre? Rivera. ¿Perdón? 60 centímetros cúbicos como promedio, ¿no? Más o menos. 50, 60. Entonces, cada vez que se contrae, va a expulsar esa cantidad para que se produzca la digestión. ¿Ok? Y anatómicamente, ¿cuáles serían las medidas? Porque tenemos que saber de la vesícula biliar, vinera. 6 centímetros de diámetro. Digamos, de diámetro. ¿Cuánto? Y largo. Tiene la forma de una pera, ¿no es cierto? ¿Qué longitud tendría más o menos? Una vesícula normal. ¿Cuánto es? De 7 a 10 centímetros. ¿Ya? 7 a 10 centímetros. El diámetro o ancho sí es de 3 a 4 centímetros. 3 a 4 centímetros. Tenemos que saber estos valores normales, si no, cómo interpretamos y cómo decimos cuando veamos la ecografía, esta vesícula está grande, no sé cuál es el tamaño normal, cuándo es grande, cuándo es chico, ¿no? Entonces, esas son más o menos las dimensiones, cuál es la función de la vesícula y Ríos, cuál es la irrigación de la vesícula, está irrigada por qué? Arteria. Solamente el alumno que preguntó. Trujillo. Ya está tomando viada, creo, para él. Es la arteria cística, rama de la, ¿te acuerdas? De la hepática derecha. Ya te soplaron a atacar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el momento de hacer la colecistectomía, en el momento de ligar la arteria cística, entonces, muchas veces, me adelanto, es rama de la hepática derecha. La cística es rama de la hepática derecha. Pero a veces tienen casi el mismo calibre. Entonces uno se puede equivocar y ligar la hepática derecha en lugar de la cística. Y voy a producir una zona de necrosis a nivel hepático. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y para ello, para no equivocarse, entonces tenemos que recordar cómo está formado el triángulo de Calot. Ya, uno de los lados, conducto cístico, el otro. arteria hepática. ¿Qué hepática? Común. A ver. Hepática no, entonces hepático, porque es conducto. Una es, al decir hepática se entiende arteria, ¿no? Pero hepático es común. Entonces, el hepático común, el cístico ¿y cuál? El borde hepático.
Entonces, teniendo nosotros el triángulo de calor, ahí al centro está la arteria cística. Es por eso que es importante determinar y delimitar el triángulo. Ahora, acá les he puesto en la vesícula, hay cálculos. Entonces, estos cálculos muchas veces migra por acá y llega hasta este nivel donde desemboca el hueso. Y se puede obstruir ahí. ¿Y qué se va a producir? La pancreatitis. Y es por ello que la primera causa de la pancreatitis aguda es litiasis, porque se obstruye acá. Entonces es muy importante saber eso, acá, a este nivel, en la segunda porción. ¿Qué más podríamos decir acerca de esto? Bueno, yo creo que, bueno, acá tenemos, estas son las vías biliares principales: hepático izquierdo, hepático derecho, hepático común, colédoco. Salud. Se va a desembocar en la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Teniendo más o menos estos conceptos, entonces ahora sí podemos avanzar. Pero antes también quiero hablar bien rápido, porque quisiera que ustedes un poquito proyecten, extiendan una leidita por ahí, sobre todo en Schwartz, que es el texto que más se maneja, acerca de los cálculos. Los cálculos pueden ser de colesterol, en la mayoría de casos, o pueden ser de, ¿qué me dice? De calcio, pero de calcio, ¿no es cierto? Pero los de mayoría son los de colesterol. Ahora, los de calcio a su vez pueden ser los famosos cálculos pigmentados. Inclusive hay algunos que dividen en el colesterol y los pigmentados. Dentro de los pigmentados, al decir pigmentados es porque tiene color. Unos son negritos, que está relacionada cuando hay hemólisis, correcto. Y los marrones, porque hay negritos y marrones, los marrones están relacionados con proceso infeccioso, ¿no? Con proceso infeccioso. Entonces, viendo nomás el cálculo y el color, ya vemos más o menos que es importante. ¿Ya? Entonces, más o menos esos son las características de los cálculos que acabamos de mencionar. Ojo, les estoy diciendo así en forma panorámica, larga, para que tengan una idea, y a cada uno pues una pequeña leída, completa el concepto. Bien. Entonces, ¿cómo es que se produce la colecistitis aguda? O la colecistitis litiásica. Al obstruirse, miren acá por favor, acá tenemos la vesícula, ¿no es cierto? Si uno de estos cálculos se clava acá, donde estoy señalando, conducto cístico, no va a haber salida. ¿Y qué va a suceder? Va a aumentar la presión intraluminal de la vesícula, así como en el apéndice, ¿no? Comienza a aumentarla y al aumentar esto, por eso pongo, al obstruirse el conducto cístico, aumenta la presión, pero como dentro hay microcristales de colesterol más las sales biliares, estas hacen que se lesione la mucosa, y la mucosa se vuelve una mucosa ulcerada y rápidamente contaminable en salud. Y como ahí están las bacterias, entonces ya se produce definitivamente la colecistitis aguda, que es infecciosa. Bien. Si esto sigue la evolución, miren, entonces, bueno, ya pusimos la lesión de la mucosa predispone a la invasión de las bacterias. Y bueno, pues activación de la fosfina. Pero esto es lo que más interesa. Entonces, si todavía no hay desfogue y sigue aumentando la presión intravesicular, como en esta otra diapositiva, miren, ahí está. Miren cómo aumenta la cavidad o la luz vesicular, para allá, para acá, para acá. Entonces, al seguir aumentando la presión, ya la pared se edematiza, esta es la pared. Y cuando ecográficamente nos digan, y ahora vamos a ver por ahí, que la pared esta tiene más de 3 milímetros, entonces ya se considera una colecistitis aguda, con 3 centímetros o más. Ahora, ¿qué sucede? Sigue aumentando la presión, hay edema, y si sigue aumentando, ya va a alterar el sistema vascular. Y al alterar el sistema vascular, va a haber disminución del flujo sanguíneo.
¿Y esto a qué nos lleva? A la necrosis, ¿no es cierto? Y la necrosis a la gangrena vesicular. Y si hay una zona gangrenosa de la vesícula, perfectamente se perfora, ¿no? Con facilidad se perfora. Y nos va a dar esto que he puesto acá en el lado derecho. Nos va a dar una peritonitis que puede ser localizada o generalizada, nos puede dar un absceso o una fístula colecistoentérica. Yo he visto por ahí que en el examen creo les tomaron algo sobre el ilio biliar. Sí. Vamos a verlo, pero a veces se adelantan. Y eso es lo que tienen que ver ustedes en los exámenes. Porque muchas veces uno no puede abusivamente poner, pues, les voy a poner una pregunta que todavía no se les ha enseñado, no lo hemos tocado por lo menos. Eso está mal, entonces reclamo. Anteriormente, en más de uno por mí, no solamente a mí, sino al doctor Guamán, en una oportunidad, me reclamaron 3 preguntas. Lógicamente, primero vinieron de mí, yo vi que verdadero. Le digo, sí, doctor Guamán, estas 3 preguntas corresponden a la segunda parte del curso, digo, y eso está mal, ¿no? Entonces, bueno, la solución califica sobre 17. Pero ¿dónde vamos? A eso tenemos, no dejen pasar tampoco, no dejen pasar una cosa que no han hecho, ¿no? Porque recién vamos a ver, y vamos a ver. Entonces, miren, ¿qué sucede a este nivel? Si un cálculo está enclavado, y muchas veces el cálculo, como no tiene un orificio de salida, busca cómo salir, y va a empujar a la pared vesicular que está ya edematizada o necrosada. Entonces, este cálculo va a pasar, si la vesícula está pegada al duodeno, se va a pasar ese cálculo al duodeno, o al estómago o al colon, en ese orden. Entonces, una vez que el cálculo se pasa al duodeno, saben que el diámetro del duodeno es mayor que el del ilio. Entonces, ese cálculo por los movimientos peristálticos, ¿cómo eran los movimientos peristálticos? Bueno, para recordar. Entonces, al estar los movimientos peristálticos, llega al ilio terminal. Como no puede pasar, se obstruye, salud. Se obstruye y entonces a eso se denomina ilio biliar. ¿Ya? ¿Y cómo se diagnostica? Una simple radiografía, vemos una radiografía de abdomen simple, en posición parado, y se va a ver, porque el cálculo se observa a simples rayos X, y en la parte terminal, más distensión abdominal, porque está obstruido, las asas se dilatan. Puede haber niveles hidroaéreos, y ya con todo eso que conocemos. Y sabiendo que tiene antecedentes de una colecistitis, entonces llegamos al diagnóstico. A eso se denomina fístula. ¿Ya? Por eso ponemos colecisto entérica, ya les he dicho, a 3 órganos. Y con la frecuencia respectiva. Bien. Ahora, así como hemos visto que en el 95% de casos la causa de la litiasis, de la colecistitis es la litiasis, hay un 5% que se encuentran colecistitis alitiásica, es decir, sin cálculo. Entonces, ¿por qué se produce? Si no hay esa obstrucción, ¿cierto? Si usted me está diciendo que siempre por obstrucción, no, porque también en la apendicitis, no sé si les habrá dicho, es decir, todo se sigue actualizando y se va viendo, y entonces no quedarnos con los conceptos antiguos. Por ejemplo, en la apendicitis sabíamos también que solamente por obstruir, pero no, por ejemplo, una enfermedad inmunosupresiva, ponte el SIDA puede producir una apendicitis. ¿Por qué? Porque hay hiperplasia ahí y eso va a producir una obstrucción, ¿no? Por ponerles un ejemplo. En este caso también hay colecistitis alitiásica, sin cálculos. ¿En qué casos? Hay, lógicamente, factores predisponentes, como les he puesto acá en el lado izquierdo. Miren, ¿cuáles son? ¿En qué pacientes se presenta principalmente la colecistitis alitiásica? En politraumatizados, en cuadros sépticos, en pacientes diabéticos, cuando hay afecciones del colágeno y en ayuno prolongado. En la huelga anterior de los profesores, de los maestros, hicieron una huelga larga, entonces varios hicieron huelga de hambre, entonces a uno de ellos lo llevaron de emergencia al hospital de policía y lo que tenía era una colecistitis alitiásica por el prolongado ayuno.
Y a estos pacientes hay que intervenirlo, pero ya, urgente, no se olviden. Este tipo de pacientes hay que operarlos de emergencia. Entonces, ¿y cuál es la manifestación? Lógicamente, no todo paciente escéptico te va a dar esto, no todo diabético te va a dar colesterol litiásica. Entonces también tiene que acompañarse de manifestaciones clínicas. Entonces, ¿cuáles son? Justamente lo que comentábamos hace un momento, y por eso que les pregunté, porque todo viene en colación. La vesícula, dijimos que se contrae, ¿no es cierto? Pero una vesícula que no se contrae, lógicamente no va a haber vaciamiento de la bilis concentrada. Entonces va a haber una dispepsia bien marcada y hasta dolor, por ese motivo, ¿cierto? Y a eso, cuando no se contrae la vesícula, se le denomina, ¿quién me dice? A ver. Ya se le conoce como vesícula perezosa, o también con qué otro nombre, a ver, ¿cuál? Disquinesia vesicular, ¿ya? Entonces, hay una disquinesia vesicular, o sea, disminuye la capacidad de vaciamiento de la vesícula y te produce esa sintomatología. Bien. Como ya hemos visto la anamnesis, hemos visto a grosso modo la anatomía, fisiología y la fisiopatología, entonces llegamos a que probablemente se trate de una colecistitis. Viene el paciente al consultorio y desde que viene nomás, y es por eso que he puesto, viene ya con una posición media antálgica, ya desde que lo ves nomás ya viene pues adolorido, ¿no? Si yo entro así es diferente, gente, ¿no? Entonces todo eso tienen que observar ustedes. ¿Y dónde se pone la mano? No se pone el lado izquierdo, entonces más o menos en cuadrante. Bien. Ahora, ¿cuál es la sintomatología y signos que presenta un paciente con una colecistitis? Hay dolor en el cuadrante superior derecho. Hay hipersensibilidad. Bien, le toca a veces náuseas, vómitos, fiebre. Y el famoso signo de Murphy. ¿Cuál es el signo de Murphy? Dolor en el, digamos, cuadrante superior derecho, ¿no es cierto? A la descompresión o a la compresión. Por eso hay que aclarar, porque me está diciendo a la descompresión. No confundir con el signo de Ross. Tú presionas, sacas y ahí hay como golpe el peritoneo visceral, hay dolor. En este caso, más bien cuando presionas. O puedes palpar la vesícula muchas veces y hay dolor, o de lo contrario, de todos modos hay dolor cuando fuerzas un poquito la palpación. Por ejemplo, en pacientes un poquito gordos, como no llegas a palpar la vesícula, entonces hay una maniobra de Valsalva, o si no, también le dices lo siguiente cuando esté echado en este momento. Antes de presionarle, le digo, señor, por favor, tome bastante aire, bote todo, y recién a la hora que bota todo, le presiono y hay dolor. ¿Por qué? Porque al tomar el aire y eliminarlo, entonces la pared abdominal se acerca a la víscera, ¿no? Al botar, y ahí presiono, entonces hay dolor, ¿ya? Entonces ese es el signo de Murphy, y cuando hacemos una historia clínica ponemos en la historia Murphy positivo. Okay. Una vez que ya hemos hecho el examen clínico, tenemos que jugar también con diagnóstico diferencial, porque no siempre ese dolor ahí, un dolor en cuadrante superior, como tú dijiste, derecho, es igual con la cistitis. Tienes que hacer diferencia, por ejemplo, con una apendicitis aguda, siempre y cuando el apéndice sea retrocecal y alta. Si es retrocecal y alta, entonces palpas acá y hay dolor. O una dispepsia, lo que les decía, por ejemplo, una disquinesia vesicular, a veces hay molestia y hay dolor, entonces tienen que hacer. Una úlcera duodenal perforada, ahí el dolor es tipo puñalada, hincada, ¿no es cierto? Pero ahí tienes que estar haciendo diferencia. Una pancreatitis, pero en la pancreatitis generalmente el dolor es en cinturón, ¿no? En cinturón, pero también hay que hacer un descarte. Y en una hepatitis, cuando el volumen del, pues el tamaño del hígado ha crecido tanto que el dolor queda ahí, y entonces también hay que hacer, y es fácil de ir eliminando
el diagnóstico diferencial con otras entidades, reponerlo principalmente con estas, hay otras también. Bien, ya llegamos al cuadro clínico, ¿no es cierto? Con Murphy positivo, etc. Y pedimos los exámenes. Miren, en otros casos, por ejemplo en la misma apendicitis, lo primero que pedimos es un simple hemograma para ver si hay leucocitosis de visión izquierda, etcétera, etcétera, neutrofilia. En este caso, lo primero que pedimos es por imagen y dentro de ellos la ecografía, porque es el examen más cómodo, más accesible y que te da el diagnóstico en un 80-90%. Entonces uno tiene que pensar, no es careca, pensar en que el paciente no puede tener dinero y si de frente le dices una tomografía, ya pues la tomografía, señor, 400, 500 soles, de repente no tiene y no se hace porque no tiene dinero. Y así tuviera dinero, ¿para qué le haces gastar una cosa que con otra, que cuesta 15 soles una ecografía? Disculpen que les hable de precios, pero para que tengan una idea, ¿no? Dice 20 soles una ecografía, pues el diagnóstico. Y para la colecistitis, ideal es la ecografía. Es por ello que he puesto, y he anticipado exámenes de imagen, la ecografía, acá se. Miren, esto blanco es el engrosamiento de la pared. Ahí tiene 3 o más milímetros de espesor. Acá lo hemos puesto. El signo de doble pared, que llamamos la distensión. Por eso decía, ¿cuál es el tamaño normal? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir hay distensión si no sabemos el tamaño normal? Y hay un Murphy ecográfico. Y este Murphy ecográfico, ¿qué vendría a ser Murphy ecográfico? ¿Cuál es el nombre? Claudia, a ver. ¿Qué entendería por Murphy ecográfico? A ver, tú que hiciste, creo. Es un Murphy ecográfico. Tomar atención porque creo que a ustedes le van a tomar el examen adelantado porque no van a dejar la cosa. Entonces hay que por lo menos aprovechar. Bien, en la ecografía ven el tamaño, ven el cálculo, miren, ven el cálculo y justamente esto fluido cístico aumenta el tamaño. Con esto, más el cuadro clínico y los antecedentes, doctor, cada vez que como chancho al palo, a los 20 minutos, media hora estoy con dolor, comida grasa, ¿no? O un arroz con pato, el pato es grasoso, ¿no? Los alimentos grasos, la palta, etcétera, etcétera. Pues los mariscos ahí en punta salsa. Bien. Si no nos ayuda la ecografía, porque a veces ahí no puede, por eso no le digo 100% de ecografía, en caso difícil, recién, y si tiene posibilidades, le pides una tomografía axial computarizada, ¿ya? Y con eso llegas al diagnóstico y te ayudan estos exámenes auxiliares de laboratorio. Como dice su nombre, auxiliares, te auxilian al diagnóstico que ya tienes. Entonces, un hemograma que muchas veces no está alterada, las amilasas séricas tampoco, y las bilirrubinas en general, estamos hablando con la cistitis, en general no está aumentada. ¿Cuándo estaría aumentada en una colecistitis aguda? A ver, dígame. Ya eso se denomina síndrome de milisis. Entonces no olviden, en el síndrome de milisis, porque el cálculo está dentro de la vesícula, pero al ser grande comprime la vía biliar, o sea, ya sea el hepático común o el colédoco, como comprime, entonces va a haber obstrucción, va a haber ictericia, y por lo tanto las bilirrubinas están creadas. Entonces no olviden, en colecistitis generalmente no están aumentadas las bilirrubinas, pero en el síndrome de milisis, sí, ya, ok. Para acá, la fosfatasa alcalina generalmente está aumentada cuando hay obstrucción de la vía biliar principal, o sea, del colédoco hepático. O sea, tampoco está aumentada en una colecistitis aguda.
Una vez que ya llegamos al diagnóstico, vamos al tratamiento. Y ya cuando tienes el paciente, ya con el diagnóstico, entonces, como conforme se ha puesto acá, nada por vía oral, hidratación, una buena hidratación, porque con las náuseas y vómitos se pierde muchas veces cloro, se pierde electrolitos. Entonces le hacemos un dosaje de electrolitos para balancearlo bien. Agua, o sea, agua y electrolitos. Agua para ganar el tiempo, porque un poquito, se va a ver rápido. ¿Qué cantidad de agua recibiría un paciente con 70 kilos? O sea, al darle pues dextrosa, vamos a hacer el balance. ¿Pero por qué 2.800? 60% de... Se escuchaba mal, es de 30. Miren, para que no olviden, agua, 35 a 40 centímetros por kilo de peso. Entonces depende del peso del paciente. Ahora, lógicamente, al hígado, porque un paciente de 70 kilos, ¿por cuánto lo hemos multiplicado? Entonces nos va a dar 2.800 para no pasarnos ni que nos falte agua. Entonces con el agua estamos cumpliendo. Electrolitos también, ya les dije creo que el otro día, para redondear, el sodio 2 miliequivalentes por kilo de peso, 70 kilos 140, y a ver cada ampolla cuánto tiene para que le dé lo mismo. Y potasio dijimos 1. Y sobre todo mayor cuidado, voy a repetirle para que no le vean, sobre todo cuando le da mucho potasio, producir una hiperpotasemia que va a ocasionar un paro cardíaco, y dijimos en diástole, ¿no? Bien, entonces, una buena hidratación, y en este caso, cuando ya se diagnosticó, recién los analgésicos. ¿Por qué no se da antes, por más que venga con una función antártica? Porque va a encubrir el cuadro, ¿no? Y entonces le puede pasar el dolor, pero la procesión sigue por dentro, va avanzando. Pero en este momento sí ya le damos analgésicos. Lo que nos está yendo bien es como el ketorolaco, ¿no? Ahora, lógicamente ya pensando y tiene fiebre, tiene leucocitosis, ya lo cubrimos, lo vamos cubriendo con antibióticos. No vamos a empezar a operar, no vamos a esperar a operar o sacar muestras, urocultivo, antibiograma. Entonces nos adelantamos con